Esta segunda sesión está dedicada a un tema muy importante, el tema de la solidaridad internacional, un tema vital para la lucha por la democracia en Cuba. Las palabras de apertura de esta segunda sesión corresponden a la persona más conocida, la persona más atacada por los partidarios del castrismo, pero sin lugar a duda, una de las personas más ilustres en la lucha por la democratización y la libertad de Cuba. Un hombre extremadamente humilde que ha hecho muchísimo por los cubanos. Presidente de la Unión Liberal Cubana, escritor, ensayista, periodista y político. Señoras y señores, tengo el gran honor de presentarles a Carlos Alberto Montaner. Gracias. Muchas gracias, Maya. ¿Se oye bien atrás, no? Se oye bien. Yo, como siempre, como es de rigor entre las personas que venimos de España, yo he vivido desde el año 70 en España, a todo el que le toca hablar después de almuerzo, porque saben que hay un sueño terrible, hay una fórmula ritual donde suelen decir: por favor, les ruego a los que se vayan que no hagan ruido para que no despierten a los que se queden. Yo voy a dedicar esta charla a tratar de pasar muy rápidamente sobre las distintas etapas de lo que ha sido la Revolución Cubana a lo largo de 50 años, desde una perspectiva muy particular. Y es desde los objetivos del caudillo que dirige la revolución. Hay muchas maneras de contar una historia. Uno puede contar la historia de Cuba desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los conflictos internacionales, desde el punto de vista del desarrollo social del país. Es decir, la historia es siempre arbitraria. Uno selecciona una narrativa y la cuenta. Pero yo voy a partir de lo que me parece que es más importante en la historia de Cuba, que es la naturaleza de Fidel Castro. Porque todos estamos de acuerdo en que esa es una sociedad caudillista, donde hay un señor que dirige el país como le da la gana desde hace 50 años. Entonces, lo que pasa en la cabeza de este señor es muy importante. Si uno entiende cuáles son sus objetivos, uno entiende hacia dónde va el país. Y entiende además por qué no va en otras direcciones. Entonces vamos a empezar por una observación que me hizo una hermana de Fidel, Juanita Castro, que vive en Miami, que es amiga mía, una señora muy buena, casi de la edad de Raúl Castro, se lleva un año de diferencia con Raúl Castro. Y me decía Juanita que la principal diferencia entre Fidel y Raúl era que cuando eran unos adolescentes, Fidel quería ya ser presidente de Cuba, me imagino que de América y de la galaxia, y en fin. Y Raúl quería ser locutor de radio. Es decir, Raúl tenía unas expectativas pequeñitas, domésticas, muy casi pedestres. Y el otro, sin embargo, tenía una vocación muy grande de super líder. Ese adolescente, cuando se convierte en un joven universitario, entre el 45 y el 50, tiene un par de experiencias muy importantes. En 1947, él se suma a una expedición que se organiza en Cuba para tratar de liberar a República Dominicana de la dictadura de Trujillo. En ese momento existía una organización que tenía un funcionamiento esencialmente caribeño, donde estaban el presidente Arévalos de Guatemala, Figueres en Costa Rica, Rómulo Betancourt en Venezuela y ciertos líderes del Partido Auténtico Cubano
y otras figuras que no eran necesariamente del Partido Auténtico Cubano. Y se llamaba la Legión del Caribe. Esa Legión del Caribe era un grupo aventurero que iba a liberar a ciertos países de la dictadura, de las distintas dictaduras. Iban a acabar con la dictadura de Somoza, iban a acabar con la dictadura de Trujillo. Bueno, esa es la primera aventura política de Fidel Castro. Ahí conoce incluso a un personaje que luego, a cuya puerta él llamará poco tiempo después para que lo ayude, que es el general Bayo. El general Bayo es un general que viene de la Guerra Civil Española, derrotado, no fue un buen militar, pero era un militar que tenía adiestramiento, era un militar de carrera, había sido piloto, después había sido oficial de infantería, y durante la Guerra Civil incluso había hecho un desembarco, la Guerra Civil Española, había hecho un desembarco en Baleares, que no le salió bien, pero era un hombre con gran experiencia militar. Y ese señor adiestra, ayuda a quienes están en 1947 intentando invadir República Dominicana. Y Fidel tiene el primer contacto. Entonces Fidel ahí adquiere con ese grupo su primera misión política internacional que se adapta de la manera más estrecha posible a su naturaleza psicológica, que es la gran aventura política militar. Dense cuenta que Fidel Castro, el primer rasgo psicológico de Fidel Castro es el aventurerismo. Cuando Fidel es un adolescente, que lo van a inscribir en el registro civil, porque había habido problemas en su nacimiento, en un país, en fin, a él lo inscriben ya de adolescente en el registro civil y tiene la oportunidad de cambiarse el nombre. Hasta ese momento él se llamaba Fidel Hipólito, entonces se convierte en Fidel Alejandro. Y el Alejandro es por Alejandro Magno. Ya él siente el influjo de Alejandro Magno. Y además en la escuela hay personas que fueron sus profesores que todavía están vivos. Hay un anciano jesuita de 90 años que vive en Miami, que fue su profesor y su mentor, que recuerda que ya aquel Fidel adolescente tenía una vocación imperial muy notable, quería participar en grandes aventuras políticas. Tiene su primer bautizo en el 47, no llega a ninguna parte. Inmediatamente, un año después, o casi saliendo de ese episodio de la aventura de invadir República Dominicana, que no llega a ninguna parte, esa es una expedición que el gobierno de los Estados Unidos consigue disolver antes de que se lance, como consecuencia de la Guerra Fría, precisamente. No quieren que haya un conflicto en el Caribe, porque ya estamos en 1947, ya está la Guerra Fría en marcha, y el gobierno de Eisenhower, perdón, el gobierno de Truman no quiere que eso llegue a ninguna parte. Llaman al gobierno cubano, y esa expedición, que era muy grande para los estándares, estamos hablando de 2.700 personas, estamos hablando de 27 aviones, o sea, era una expedición grande, era una expedición de guerra importante, que tiene que ver además con la mentalidad de la época. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y la Legión del Caribe tenía eso en la cabeza. Inmediatamente, en 1948, hay otro episodio donde ya vemos la locura de Fidel, que se empieza a canalizar en acciones violentas. Él consigue que lo inviten a Bogotá en 1948 a un acto que se organiza en contra de la creación de la OEA, que iba a ser creada en Bogotá, y Perón, que era el dictador con mucho respaldo, pero era el hombre fuerte de Argentina, paga la realización en Bogotá de un acto en contra de la creación de la OEA, y lleva a un grupo de estudiantes de distintas partes de América, y entre ellos hay una delegación cubana, y dentro de esa delegación cubana está Fidel Castro. Es uno de los integrantes de esa delegación. Se produce en 1948 el estallido enorme del Bogotazo, porque matan al líder de la oposición, Gaitán, un loco o un tipo mandado por los conservadores, en fin, lo que sea, lo matan, y eso desata